Buenos días, buenas tardes, buenas noches para todos los oyentes y queridas personas que nos están escuchando. Bueno, pues esto vamos a hacer un segundo o tercer capítulo ya, avanzando en este resumen de la filosofía, de la historia de la filosofía. Estoy regrabando esta parte, este inicio, porque ya este video lo había grabado, pero quedó mal de audio los dos primeros minutos, entonces voy a hacer un repaso, volver a grabar esta parte. Nada que ver, pero bueno. Quedamos al final pues con los presocráticos. Vamos hasta ahora sí acercarnos un poquito más adelante en este video a lo que fueron los sofistas y Sócrates. Y vamos a empezar con los sofistas. Con los sofistas fue fue bueno, vamos a empezar cuando se inicia todo. Se inicia en una nueva época en la filosofía griega. Hasta entonces los filósofos se habían preocupado casi exclusivamente de las cuestiones físicas, o lo que es lo mismo del conocimiento del cosmos, ¿sí? Como la partícula fundamental, la primera partícula. Luego de esto, los sofistas se inician con más preocupaciones, se embarcan en una nueva aventura a cuestiones éticas, sociales y políticas. Se abren, ¿sí? De cierta forma. Ya no es solamente lo físico, sino que ya empiezan a haber cuestiones éticas, sociales y políticas. De aquí surgen los sofistas, la época de Sócrates. Vamos a hacer un breve resumen de lo que fueron las guerras médicas, históricas también en esa época. Con el surgimiento de los sofistas guarda una estrecha relación con el resultado de las guerras médicas. Estas guerras duraron medio siglo, o sea 500 años, y consistieron, 50, y consistieron en 3 conflictos consecutivos, en los que los griegos dirigidos por Atenas se enfrentaron al imperio persa. Vamos a hacer un breve resumen de aquí de personajes griegos relacionados cronológicamente, relacionados con las guerras médicas. Vamos a empezar con Milcíades. Fue un político general ateniense, vencedor de la batalla de Maratón en el año 490 a.C. Seguimos con Temístocles, general y político griego que dirigió la flota griega en la batalla naval de Salamina, año 480 a.C. Pausanias, general espartano triunfador en la batalla de Platea, año 479 a.C. Leotíquidas, rey espartano, y Jántipa, general ateniense, fueron los vencedores de la batalla de Mícala, que tuvo lugar el mismo día que la batalla de Platea. Seguimos con Simón, hijo de Milcíades, dirigió el ataque contra los persas en la tercera guerra médica, venciéndolos en la batalla del río Eurimedonte, año 466 a.C. Hubieron 3 guerras médicas, sí, consecutivas, como que se va una tregua de paz, pero después surgía lo otro y así. Entonces vamos al comienzo del siglo V a.C. Las colonias griegas de Asia Menor, apoyadas por los atenienses, se sublevaron contra los persas. Pero Darío I, el rey persa, tras reprimir cruelmente la sublevación y restablecer el orden, decidió castigar también a los atenienses. Y hasta aquí esta primera parte, que estábamos corrigiendo la introducción, un poquito la introducción que me había equivocado. No es que me haya equivocado, el micrófono no se escuchaba bien. Pero vamos a continuar en la siguiente parte desde ahora. Bueno, vamos a cambiar, estoy mirando el video anterior. Vamos a probar con el micrófono acá. Vamos a retroceder, lo vamos a cortar, vamos a hacer tal cual, es un ejercicio de lectura de lo que estamos subiendo.
Primera Guerra Médica. Comenzó cuando Darío I envió un poderoso ejército de tierra al mando de su yerno Mardonio y una numerosa escuadra por el mar Egeo. La escuadra fue destruida por una tempestad y ante esta situación Mardonio se vio obligado a retirar su ejército. Pocos días después Darío I volvió a enviar otro poderoso ejército mandado por sus mejores generales, pero los persas fueron derrotados en la batalla de Marathón. Segunda Guerra Médica. Unos años más tarde, Jerjes, hijo y sucesor de Darío I, llevó a cabo una nueva invasión. Los persas, tras derrotar al espartano Leónidas en el paso de las Termópilas, sometieron la mayor parte de Grecia y saquearon e incendiaron Atenas. Sin embargo, posteriormente, los atenienses los derrotaron en la batalla naval de Salamina, en Platea y en Mícala. Tercera Guerra Médica. Tras estas derrotas, el peligro persa había disminuido, pero no había desaparecido del todo, por lo que los griegos decidieron tomar la iniciativa y dar comienzo a la Tercera Guerra Médica. En efecto, el griego Climón capitaneó una expedición en Asia Menor, donde derrotó a los persas en su propio territorio. Bueno, este es un resumen de las guerras médicas, los filósofos y personajes griegos, de cierta forma, que se vieron envueltos en esta batalla. La democracia y los sofistas. Desde el siglo VI a.C., los griegos poseían un régimen que permitía la participación política de gran número de ciudadanos, pero tras las guerras médicas, el derecho a la participación política se extendió a la totalidad de los ciudadanos libres. Un gran paso para la humanidad. La nobleza ateniense, incapaz de soportar con sus propias fuerzas el ataque del numeroso ejército persa, se vio obligada a solicitar la intervención de las clases populares. Estas, una vez pasadas el peligro, exigieron una legislación y unos derechos análogos para todos. De este modo, poco después, con la subida al poder de Pericles, se estableció la democracia, del griego demos, pueblo, y kratos, poder, o gobierno del pueblo. Conclusión. La democracia propició la aparición de determinados pensadores especializados en la enseñanza de la retórica y dialéctica, a los sofistas, que paulatinamente fueron adquiriendo una destacada importancia en la evolución del pensamiento griego. Es hermoso, ¿no? O sea, cómo vamos viendo cómo todo fue evolucionando, cómo fue la humanidad dando grandes pasos. Obviamente ya habían grandes civilizaciones, pero vivíamos en dogmatismos, en una autoridad totalitaria, de cierta forma sesgados por una vaina acá, pero increíble cómo fueron surgiendo todos esos pensadores. Bueno, espérame un momento. Continuamos. Aunque la mayor parte de los sofistas procedían de la periferia, alrededores, casi todos ellos llevaban a cabo su actividad filosófica en las polis de Atenas. Venga, me gustaría tener un término para diferenciar la polis, pero bueno, será más en otra ocasión. En efecto, con el establecimiento de la democracia, la dirección de los asuntos de gobierno en Atenas descansaba de modo decisivo en las asambleas públicas, donde podían intervenir la totalidad de los ciudadanos. En esta situación cobró una importancia esencial la oratoria política y los debates públicos. Si un individuo quería intervenir en la vida pública o hacer valer sus razones y sus derechos, era preciso tener cierta habilidad dialéctica y saber utilizar los argumentos adecuados, y a esto justamente es
a lo que enseñan o enseñaban los sofistas, porque creo que en la actualidad todavía hay sofistas. En este sentido, los sofistas, más que enseñar a defender la verdad, enseñaban a desenvolverse en la vida política, a rebatir las opiniones del adversario, rebatir y hacer valer los propios puntos de vista, es decir, a hacer que las razones débiles parecieran fuertes o las fuertes débiles de acuerdo con sus o nuestros intereses. En consecuencia, los sofistas estaban muy solicitados por aquellos individuos que deseaban triunfar en la vida pública y en las tareas políticas. Bueno, llegamos a nuestro querido y gran amado por este canal, Sócrates. Nuestro gran Sócrates. Solo sé que nada sé. Bueno, Sócrates, vamos a empezar con Sócrates. Ya, Sócrates fue el primer gran filósofo. Hay que entender y hacer como un contexto de la época de Sócrates, donde pues, a él se le conoce el padre de la filosofía, pero entender cómo surgió la filosofía, quiénes existieron antes de Sócrates. Se dice que fue Tales de Mileto, pero no se sabe con ciencia cierta si fue él o no. Él se le atribuye a él por los pocas evidencias que existen del surgimiento de la filosofía o de ese rompimiento, de quitarse esa venda de los ojos y decir que no todo es como lo aparenta. Pero bueno, vamos a continuar con Sócrates. Sócrates 470-399 antes de Cristo. Nació, vivió y murió en Atenas, ciudad de la que solo salió en 3 ocasiones. A este respecto, las noticias sobre su vida y sus actividades son bastante contradictorias. Según Platón, Sócrates fue un dechado de virtud, honradez y moralidad, que en áreas de la verdad se opuso al relativismo y al escepticismo de los sofistas. Sin embargo, para otros, por ejemplo, para el comediógrafo Aristófanes, se trataba de un sofista más. Recordemos que aquí ya había política, ya la gente tenía el derecho de poder dar sus opiniones, hacer oratoria, defender o ser defendido. Entonces surgió toda esta ola política, toda esta retórica, toda esta dialéctica. Entonces es interesante cómo ya empezaban a ver estos conflictos entre grandes pensadores. Para nosotros pues Sócrates es como el mejor, pues no el mejor, pero sí increíble. Y que Aristófanes lo tratara como un sofista más, increíble. Finalmente fue acusado de corromper a la juventud y de introducir nuevos dioses. Fue condenado a muerte por un tribunal popular. Él aceptó la condena y tras tomar la cicuta, murió mientras charlaba con sus discípulos. La actitud y el pensamiento de Sócrates ejerció una enorme influencia en su tiempo y se convirtió casi desde el mismo momento de su muerte en un símbolo, dejando tras de sí un amplio número de discípulos, escuelas y seguidores. Sócrates es uno de los filósofos que más influencia ha tenido en el desarrollo del pensamiento occidental. Aún hoy esa influencia continúa en sus conocidos diálogos y su importantísima mayéutica. Las aportaciones socráticas. Sócrates no escribió nada, de tal modo que las noticias acerca de sus actividades y sus doctrinas no han llegado a través de los escritos
nos han llegado, o sea, todo lo que sabemos de Sócrates, tristemente o afortunadamente, no sé cómo llamarlo, como lo ven ustedes, llegó a través de sus discípulos y otros contemporáneos, otras personas que vivieron junto a él y lo conocieron y todo esto. Según esto, por encima de las muchas dudas y polémicas que plantea su persona, parece claro que sus dos aportaciones principales fueron el método del diálogo y el intelectualismo moral. El método del diálogo, primer punto. Por lo que se refiere al método del diálogo, Sócrates defendió el carácter innato de conocimiento. Según él, los seres humanos poseemos ciertas ideas innatas de las que, sin embargo, no somos conscientes. En consecuencia, el verdadero conocimiento consistirá en sacar a la luz esas ideas, o sea, en hacerlas conscientes. Es increíble porque pues, como todo esto sigue hoy vigente, todo esto que estamos leyendo, todavía tenemos dudas, todavía hay grandes enigmas ahí en el subconsciente. Bueno, Sócrates era hijo de un escultor y de una comadrona, y para él su oficio coincidía con el de sus progenitores. Así su manera de ver. Su padre no construía estatuas, sino que ante un bloque de mármol se limitaba a eliminar las partes sobrantes hasta que surgía la figura que previamente existía en su interior. Y su madre tampoco concebía a los niños, sino que se limitaba a ayudar a salir al mundo a los niños ya concebidos. Del mismo modo, él tampoco enseñaba nada, sino que se limitaba a ayudar a sus discípulos a encontrar las verdades que previamente se hallaban en sí mismos. O sea, él no creía que él enseñaba, sino que solamente ayudaba a que descubrieran las personas por sí mismas lo que ya ellos tenían, lo que ya ellos habitaban dentro de ellos. En el interior de su alma. Por tanto, conocer consistía en hacer consciente los contenidos o las ideas que previamente se encontraban en el interior de cada uno de modo inconsciente. Dicho de otro modo, conocer consistía en recordar, en reminiscencia o en amnesis. Anamnesis. El método adecuado para llevar a cabo el concepto universal, consigamos conocer. Aquí volví y me equivoqué. Del mismo modo, él tampoco. No, y me perdí. El método adecuado para llevar a cabo esta tarea radicaba en un procedimiento inductivo, en virtud del cual, mediante el diálogo, es decir, mediante una serie de preguntas y respuestas, se iba avanzando en el proceso cognoscitivo. Así se pasaba poco a poco de la pluralidad a la unidad, de los conocimientos aparentes, las creencias ingenuas y los prejuicios cotidianos, al conocimiento exacto y preciso, y de las sensaciones singulares y concretas al concepto universal. De este modo, mediante el concepto universal, conseguíamos conocer la esencia universal, común a todas las cosas de una misma especie, o sea, conseguíamos conocer aquello que hace que las cosas sean lo que son. Así, por ejemplo, si examinamos muchas cosas más o menos bellas, podemos llegar a la esencia de la belleza. Si analizamos varios comportamientos más o menos justos, a la de la justicia, etc. En este proceso metódico podemos distinguir dos partes o dos momentos: la refutación o momento negativo y la mayéutica o momento positivo. Refutación consiste en hacer ver a los interlocutores que los conocimientos que ellos tenían por ciertas e indudables no son tales,
A este paso, Sócrates salía a las plazas de Atenas y allí preguntaba, por ejemplo, al artista, al maestro o al general por lo que ellos querían saber y mediante ciertas preguntas precisas les hacía cobrar conciencia de su ignorancia, es decir, les hacía ver que aquello que ellos tenían por verdadero en realidad no lo era. Una gran pregunta: ¿por qué crees lo que crees? La refutación, pues, suponía en evidencia que ciertas creencias padecían ciertas e individuales eran por el contrario falsas y problemáticas. De este modo, Sócrates conducía a su interlocutor a una situación aporética, en la que los conocimientos que antes tenía, por cierto, se tornaran problemáticos. Una aporía consiste en una afirmación o un juicio en el que se representa una dificultad muy complicada de superar, insuperable. Vamos a leer esta palabra importante, aporía. Una aporía consiste en una afirmación o un juicio en el que se presenta una dificultad muy complicada de superar, insuperable. Llevamos 12 minutos, vamos a hacer otros 10 minutos. Bueno, mayéutica, segundo punto. Entonces, refutación, mayéutica. La mayéutica, cuando el interlocutor se encontraba en una situación sin salida, comenzaba el segundo momento, el de la mayéutica. A través de este procedimiento, una vez eliminadas las falsas opiniones, los propios interlocutores continuando con el diálogo, podían encontrar en sí mismos la verdad universal, es decir, la auténtica verdad. Un ejemplo de refutación en mayéutica: Menón. Menón es un personaje. ¿Me puedes decir, Sócrates? Aquí estamos viendo claramente un ejercicio de dialéctica. Bueno, algo así. Un diálogo entre Menón y Sócrates. ¿Me puedes decir, Sócrates, es enseñable la virtud o no es enseñable, sino que solo se alcanza por la práctica? O ni se alcanza con la práctica ni puede aprenderse. Sócrates: por lo visto, me consideras un ser dichoso que conoce, en efecto, que la virtud es enseñable, o que se da de alguna otra manera. En cambio, yo ni siquiera sé qué es la virtud. Menón: y no solo eso, sino que aún no creo haber encontrado a alguien que la... ¡Ay, perdón, me equivoqué! Menón: pero tú, Sócrates, ¿no conoces en verdad qué es la virtud? Responde Sócrates: y no solo eso, sino que aún no creo haber encontrado a alguien que la sepa. Pero tú, ¿qué afirmas que es la virtud? Menón: en primer lugar, si quiere la virtud del político, esta consiste en manejar los asuntos del Estado. Otra vez vamos a repasar. Menón: en primer lugar, si quiere la virtud del político, esta consiste en manejar los asuntos del Estado. Si quiere la virtud de la mujer, es necesario que ésta administre bien la casa. Y otra es la virtud del niño. Y otra la del anciano. Y hay muchas virtudes. Sócrates: parece que he tenido suerte, Menón, pues buscando una sola virtud he hallado que tienes todo un enjambre de virtudes. Pero lo que yo quiero saber es qué es virtud, pues las virtudes, aunque sean muchas y de distinto tipo, todas tienen una única y misma forma, por obra de lo cual son virtudes. Y es por ello lo que yo te pregunto. Eso lo escribió Platón
en el año 70 antes de Cristo. Bueno, aquí estamos viendo un ejemplo claro de refutación mayéutica, donde Menón le pide a Sócrates que le enseñe que es la virtud. Sócrates le responde, pues yo, que dicen que lo sé todo, no lo sé. Y después le responde Menón. La pregunta es, después le responde a Menón, diciéndole que él sabe y que esta consiste en manejar los asuntos del Estado, si quiere la virtud de la mujer. O sea, él hace referencia a virtudes de las mujeres, de los ancianos y de los niños, y a entender que esa es su virtud. Más sin embargo, Sócrates ve esta oportunidad y le dice: qué suerte tengo, Menón. Tú has encontrado muchos tipos de virtudes, mas sin embargo yo quiero saber qué es virtud y por qué se le dice que esa es la virtud de la mujer, de la anciana y del niño. No porque ellos son virtuosos, sino porque ¿qué los hace esa virtud y qué los hace poseedores de esa virtud? Y ahí entonces claramente está haciendo un ejemplo de refutación y mayéutica. El intelectualismo moral. Uy, estoy un poquito aquí fatigado a la espalda. Bueno, vamos a hacer este último y ya terminamos acá. El intelectualismo moral. Entre todas las verdades, entre todos los conocimientos universales, lo que más interesaban a Sócrates eran las morales. Eran los morales, es decir, aquellos mediante los cuales podíamos ordenar nuestra conducta y averiguar nuestras obligaciones y nuestros derechos. Se trataba pues de conocer ante todo que era el bien, la virtud y la justicia, con miras a ser buenos, virtuosos y justos. A este respecto, la posición de nuestro autor puede resultarnos paradójicamente, pues según su opinión, nadie hace el mal queriendo. Para Sócrates, el bien y la virtud morales proporcionan la auténtica felicidad. En consecuencia, si la virtud y el bien proporcionan la auténtica felicidad, nadie obrará moralmente mal de forma intencionada, por la sencilla razón de que nadie puede querer ser infeliz o desgraciado. De este modo, Sócrates se decantó por un intelectualismo moral. O sea, el bien y la virtud. El intelectualismo moral consiste en identificar el bien con el saber y el mal con la ignorancia, el bueno con el sabio y el ignorante con el malo. ¿Es malo no saber? ¿Soy malo por ser ignorante? ¿O soy ignorante porque hago el mal? Según el intelectualismo moral, el sabio es bueno y el ignorante malo, pues basta para saber qué es el bien para ser buenos. Es suficiente saber qué es la virtud para ser virtuoso. Por tanto, quien obra mal es porque no sabe. Las consecuencias sociales de esta postura saltan a la vista. De acuerdo con esta posición, habría que eliminar los castigos y las cárceles, porque los malvados no son culpables del mal que hacen. Por tanto, en lugar de castigarlos, lo que se debe hacer es educarlos y enseñarlos. Indudablemente, vista de nuestro tiempo, en esta posición resulta muy difícil justificar, pues a lo largo de la historia podemos encontrar numerosos casos que la contradicen. Por ejemplo,
el genocidio perpetrado por los nazis. En este caso no falta sabiduría, sino que al contrario, se aplicaba el saber con el objetivo de hacer el mayor daño posible. Por otra parte, también es evidente que existen numerosas personas sabias y buenas que en lugar de ser felices son bastante desgraciadas. En consecuencia, parece evidente que una cosa es el conocer lo que debemos hacer y otra muy distinta el hacerlo. Esto se debe que junto a las facultades intelectivas, los seres humanos poseemos también determinadas pasiones, ciertos egoísmos, algunas tendencias instintivas, etc., que pueden desviarnos del camino moral correcto. No obstante, creemos que Sócrates lleva razón en que debemos saber en qué consiste el bien, pues aunque ello no sea suficiente para obrar de modo correcto, resulta evidente que para comportarnos de un modo moral adecuado, hemos de esforzarnos previamente en saber lo que debemos hacer, ya que solo sabiendo podemos llevarlo a cabo con acierto y rigor. Esto lo podemos hacer en primer lugar, en segundo lugar, en tercer lugar, a nivel mundial. Tantas cosas, tantas acciones que pueden llevar a cabo. Pero pues ahí está, para que interioricen, se interroguen, se cuestionen y hagan su ejercicio de mayéutica. Nos vemos y hasta la próxima. Buen día.